Amigos de Vida Sana, muy buenos días, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy, 14 de febrero, un saludo muy especial a toda nuestra teleaudiencia por este día tan especial. Un saludo también a mi esposa que me debe estar viendo, que podamos disfrutar este 14 de febrero, este San Valentín en familia unidos. Tengo el agrado de presentar al doctor Luis Carlos Vintimilla, neurocirujano, para hablar de una temática el día de hoy que se está volviendo muy frecuente. Una patología que generalmente a lo largo de los años ha sido muy temida por sus características, más no porque sea o se trate de una enfermedad de tipo mortal ni nada de eso. Vamos a hablar de la parálisis facial. Doctor Vintimilla, bienvenido. Buenos días, Javier. Un saludo a toda tu audiencia y un feliz día para todos. Bien, como tú habías comentado, el tema de parálisis facial es una afección muy frecuente. De hecho, es una de las principales causas de consulta a nivel privado, a nivel institucional en los consultorios y consiste en una afectación de un nervio que se conoce como el nervio facial, que implica la expresión de la cara, es decir, toda la musculatura facial, la expresividad, la mímica, están condicionados por este nervio. Ahora, ¿qué tan frecuente y en qué grupo etario, Luis Carlos, es o se da este tipo de enfermedad? Porque últimamente hemos estado teniendo muchísima frecuencia de esta patología. Exactamente, la frecuencia es muy alta, se calcula que aproximadamente un 5% de la población presenta esto. El grupo etario generalmente está entre los 15 y los 50 años, y pacientes jóvenes, adultos jóvenes, que son los que más expuestos están. Realmente se evidencia un aumento, condicionado muchas veces por los cambios climáticos, por situaciones de estrés, de tensión, como vamos a ir a ver, que son las principales gatillantes de esta afección. Vámonos un poco a las causas, porque la gente siempre tiene una relación a la parálisis facial con un cambio brusco de temperatura. Bien, se ha demostrado que la gran mayoría de parálisis faciales son idiopáticas, es decir, no hay una causa subyacente, es decir, es un proceso inflamatorio del nervio que se genera sin que haya un gatillante especial. Lo que sí está demostrado que hay un 20% de pacientes que puede obedecer ya sea a un trauma, cuando hay una fractura de hueso temporal, a infecciones de oído, la infección por el virus de la varicela zoster, y otras causas más, un poco más raras, como es la esclerosis múltiple y otros tipos de procesos, y tumores a nivel del cerebro. La parálisis facial ligada a la hipertensión o a la crisis hipertensiva ha sido una pregunta frecuente, inclusive dentro del grupo de médicos que están relacionados con esta patología y que en nuestro caso, como nos dedicamos al tratamiento fisioterapéutico de la parálisis facial, nos están consultando generalmente. Así es. La parálisis facial, la típica, la parálisis de Bell que se conoce, no tiene una relación directa con crisis hipertensiva. Es un fenómeno inflamatorio del nervio. Lo que sí se ve, y es una diferenciación, es la parálisis facial central, aquella condicionada por un proceso, una afectación cortical, que puede deberse a veces por una crisis hipertensiva que provoca un cuadro de un accidente cerebrovascular. Entonces el paciente presenta una parálisis facial central, en que las características clínicas son diferentes a la parálisis común, afortunadamente, que es la que más vemos. El asunto del pronóstico y tratamiento de acuerdo al tipo de paciente que manejamos, porque sabemos que un paciente diabético tiene un pronóstico un poco diferente al paciente normal. Esa pregunta es muy importante porque, como tú sabes, es una patología que la manejamos ambas especialidades. El tratamiento tiene que ser global e integral. Está demostrado que el 90% de los pacientes que presentan un cuadro de parálisis facial, es decir, asimetría de la cara, van a presentar una recuperación favorable. ¿Qué pasa con ese 10%? Ese 10% son aquellos pacientes que probablemente queden con algún tipo de secuela. Manejamos una escala que se llama Hauser-Brackmann,
que tiene 6 grados, probablemente son pacientes que quedan en un grado 2 o 3. Se incluyen los pacientes que tú comentas, los pacientes diabéticos, pacientes con algún tipo de alteración adicional, pero en realidad el tema aquí es que cuando uno enfrenta a estos pacientes uno tiene que ser bastante sensible con ellos. Si bien uno sabe que los números probablemente no sean tan favorables en ellos, generalmente el resultado con un buen manejo de fisioterapia, con la medicación y un tratamiento precoz, generalmente es muy favorable. Si tenemos alguna imagen, es prácticamente la ramificación del nervio facial lo que tenemos ahí. Pero el paciente femenino principalmente cursa con un factor psicológico en las parálisis faciales, Luis Carlos. Sí, bueno, las personas que lo han vivido o que han tenido un familiar con esta afectación ven lo dramático que es tener una cara deformada bruscamente, la expectativa de qué va a pasar, si voy o no a recuperar, es un tema psicológico que a su vez agrava el pronóstico. ¿Por qué? Porque son pacientes que se están viendo en un espejo cada 2 minutos, se levantan y corren a verse en el baño cómo están, si han mejorado o no, y ese círculo vicioso de tensión, que obviamente es explicable y justificable, genera muchas veces que la recuperación pueda enlentecerse más. Por eso es que cuando uno le plantea un tratamiento a este paciente, le indica la necesidad de no estresarse más, de confiar en la medicación, confiar en su fisioterapista, en un proceso que puede tomar algunas semanas. Hay pacientes que a los 15 días, 3 semanas, están ya en un 90% de recuperación, pero hay otros que pueden tomar un poco más. Esos son los pacientes a los cuales uno generalmente luego de una valoración clínica le sugiere realizarse un examen adicional por seguridad. Sí, tenemos una imagen que es la característica de la parálisis facial en su inicio, ¿verdad? Así es, sí. Es una paciente que presenta una afectación de la rama superior e inferior. Las personas que lo han vivido saben que hay una imposibilidad de levantar el ceño, de cerrar el ojo y la carita, la boca está desviada con una parálisis flácida desviada hacia abajo. Esto es lo típico, es importante la valoración clínica porque la diferenciación, y eso es la obligación de los médicos, ya sea especialista o no, cuando un paciente acude por una parálisis facial, poder discernir si esa parálisis es de origen central, es decir, implica un proceso neurológico mucho más grave, versus una parálisis periférica, como es el caso de la foto, en la cual la afectación es global y uno solamente con un examen neurológico adecuado puede saber que ese paciente no tiene una gravedad mayor de lo que se pensó. El asunto fundamental sobre las parálisis faciales, como nos acaba de decir el doctor Vintimilla, es el de que podamos diferenciar la parálisis central de la periférica, porque el manejo medicamentoso también debe ser diferente. Exactamente. Por ejemplo, una parálisis facial central, que afortunadamente es menor en incidencia, uno sabe que hay un proceso cerebral mucho más grave y obviamente implica estudios, generalmente una resonancia magnética, versus la parálisis facial periférica, en la cual el manejo basado en guías estándar implica el uso de corticoides, ciertos medicamentos. Está demostrado que los antivirales solo deben usarse cuando uno ha constatado que hay un proceso infeccioso a nivel del oído. De hecho, las guías por nivel de evidencia no avalan el uso rutinario de antivirales, más sí el uso de corticoides en periodos cortos, el uso de medicación neuroprotectora como es el complejo B y obviamente el rol fundamental que es la fisioterapia. La medicación puede ayudar, pero si la fisioterapia no está bien encaminada, no está bien dirigida y no es persistente, realmente los resultados son en ese 10% que decimos que no van a mejorar como uno quisiera. Realmente hemos tocado el tema de esta patología el día de hoy porque ha sido muy frecuente en estos últimos meses las parálisis faciales y hemos querido complacer tanto a nuestros pacientes como al público que nos lo ha estado pidiendo. Muchísimas gracias, doctor Vintimilla, por tenerlo en nuestros estudios. Siempre es un gusto hablar de los temas neurológicos. Estamos trabajando conjuntamente en todo lo que tiene que ver con estas patologías y nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles. Un gusto, que pasen bien. Gracias.